Hola amigos, hoy con un nuevo video de metalurgia y por supuesto continuando con esta seguidilla, ¿cierto?, de videos de electroobtención de cobre, que mejor que un ejercicio, ¿cierto?, el cual, ¿cierto?, voy a compartir con todos ustedes. Y dice lo siguiente: una planta de electroobtención de cobre dispone de dos secciones y cada sección está formada de 4 celdas que contienen 41 ánodos y 40 cátodos, cada una de ellas. Bueno, acá importante detalle, ¿cierto?, porque uno puede observar de inmediato que esta planta de electroobtención sigue, ¿cierto?, la tendencia típica en donde el número de cátodos es menor que el número de ánodos. Es decir, al final se van a depositar, ¿cierto?, por ambas caras en todos los cátodos. Luego dice, la superficie sumergida de cada cátodo es de 1.1 metros de ancho por 1.1 metros de alto. Y se desea trabajar, ¿cierto?, con una densidad de corriente de 290 amperes por metro cuadrado, y además se requiere que cada sección opere con su propio rectificador de corriente. Por supuesto, nos piden determinar la potencia requerida por cada rectificador y considerando, ¿cierto?, un voltaje de celda de 2.2 volts. Bueno, como todo ejercicio de electroobtención, así como también los ejercicios de electrorefinación, siempre tenemos que considerar lo que sucede en una celda. Por lo tanto, lo lógico es calcular, ¿cierto?, el área de depósito asociado a una celda. Y luego, ¿cierto?, se extrapola a toda la planta, ¿cierto? Eso como lo típico que se hace, ¿cierto? Por lo tanto, el área de depósito en una celda, ¿cierto?, va a ser igual a el área de una cara, ¿cierto?, de una cara del cátodo, que sería, ¿cierto?, multiplicar el largo por el ancho, que en este caso, ¿cierto?, es de 1.1 metro por 1.1 metro. Acá es coincidencia, ¿cierto?, de que tanto el largo como el ancho son iguales, ¿cierto? Entonces, esta simple multiplicación, nos lleva a calcular el área de una cara, pero como yo quiero depositar por ambas caras, por lo tanto, debo multiplicar por 2. Y como quiero depositar por todas las placas catódicas, es evidente que tengo que multiplicar por el total de cátodos, que sería en este caso 40. Por lo tanto, esta operación aritmética, ¿cierto?, al llevarlo a la calculadora nos da un valor de 96.8 metros cuadrados. Ese sería el área disponible, ¿cierto?, para depositar en una celda. Ahora que tengo el área disponible en una celda, puedo calcular la corriente asociada, ¿cierto?, a esa celda. Porque la intensidad, ¿cierto?, de corriente en una celda va a ser igual, ¿cierto?, a la densidad de corriente multiplicado, ¿cierto?, por el área de depósito en una celda. Y la densidad de corriente la entregaron, ¿cierto?, que corresponde a los 290 amperes por metro cuadrado, y el área de depósito de una celda recién la acabamos de calcular. Por lo tanto, podemos reemplazar, y esto nos quedaría igual a 290 amperes por metro cuadrado, multiplicado, ¿cierto?, por 96.8 metros cuadrados. Bueno, acá se simplifican los metros cuadrados, ¿cierto?, y nuestro resultado va a quedar expresado, ¿cierto?, en amperes. Y eso, al llevarlo a la calculadora, nos da un valor de 28.072 amperes. Entonces tenemos la corriente asociada, ¿cierto?, a una celda. Y bueno, para calcular la potencia de un rectificador, ¿cierto?, esto se define como a la intensidad total del circuito multiplicado, ¿cierto?, por el voltaje total del circuito. Y acá pasa algo bien interesante, porque nos dicen que esta planta está dividida en dos secciones y cada sección se encuentra formada por 4 celdas, es decir, sección 1, 4 celdas conectadas entre sí, sección 2, 4 celdas conectadas entre sí. Y por supuesto nos dicen también que cada sección trabaja con su propio rectificador, es decir, en esta planta están operando, ¿cierto?, con 2 rectificadores, es decir, un rectificador para cada circuito. Por lo tanto, nos están pidiendo la potencia asociada a cada rectificador. Así que el valor que vamos a encontrar, ¿cierto?, se va a replicar, ¿cierto?, en el otro rectificador que va a estar trabajando en el otro circuito.
Y acá hay que tener presente, ¿cierto? Según la teoría, ¿cierto? Y según también la experiencia de la planta, es que un sistema típico de electrotensión, las celdas de los circuitos, ¿cierto?, se conectan en serie. Bueno, por supuesto, cuando uno analiza la conexión de las placas dentro de la celda, ahí, ¿cierto?, está conectada, ¿cierto?, en paralelo. Entonces, como la conexión entre celdas es en serie, ahí, ¿cierto?, rige las leyes de los circuitos en serie. ¿Y qué es lo que dicen con respecto a la intensidad? Dice que la intensidad total va a ser igual a la intensidad 1, va a ser igual a la intensidad 2, va a ser igual a la intensidad punto suspensivo hasta la intensidad n. Por lo tanto, la intensidad que acabamos de encontrar, por supuesto, va a corresponder a la intensidad total del circuito asociado. Así que ya tendríamos, ¿cierto?, esa intensidad, y solamente nos faltaría determinar el voltaje total por circuito. Por lo tanto, para calcular ese voltaje total por circuito, ¿cierto?, es a través de la siguiente fórmula, que sería igual a el voltaje asociado a la celda multiplicado, ¿cierto?, por el número total de celdas. Claro, porque como dijimos, ¿cierto?, que las celdas están conectadas en serie con respecto al voltaje total, que es lo que dice la ley de los circuitos en serie. Dice que el voltaje total va a ser igual a la suma, ¿cierto?, del voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3 más hasta el voltaje n. Entonces, por eso que al final queda de esta forma estipulada, ¿cierto?, la fórmula para poder calcular el voltaje total por circuito. Y tenemos todo, ¿cierto?, así que tranquilamente podemos reemplazar, ¿cierto? Por lo tanto, el voltaje total por circuito va a ser igual a 2.2 volts multiplicado, ¿cierto?, por el número de celdas por circuito. Y lo dijeron, ¿cierto?, de que cada sección o cada circuito, ¿cierto?, está conformada, ¿cierto?, por 4 celdas. Así que esa humilde multiplicación nos da un valor de 8.8 volts. Y ese sería el voltaje total por circuito. Y ahora es cierto que tenemos la intensidad total por circuito y el voltaje total por circuito, estamos en condiciones de calcular la potencia asociada al rectificador. Muy sencillo este ejercicio, la verdad. Por lo tanto, reemplazando, la potencia del rectificador sería igual, ¿cierto?, a la intensidad, ¿cierto?, total, ¿cierto?, que en este caso, como es en serie, es igual a la intensidad de una celda, y eso multiplicado, ¿cierto?, por el voltaje total del circuito, que nos dio recién 8.8 volts. Esa simple multiplicación, ¿cierto?, nos va a dar en watt. Pero si esto yo lo divido por 1000, inmediatamente, ¿cierto?, estaría transformando en kilowatt. Y esa es la unidad que siempre uno acostumbra a expresar, ¿cierto?, cuando uno habla de la potencia. Y eso, ¿cierto?, al llevarlo a la calculadora nos da un valor de 247.034 kilowatt. Y esa sería la potencia, ¿cierto?, necesaria que vamos a utilizar, ¿cierto?, para poder operar esta planta. Bueno, siempre, por supuesto, cuando uno hace estos cálculos en un contexto real, a estos valores siempre uno acostumbra a sumar un 5% más, ya justamente para dejar protegido, ¿cierto?, el circuito en caso de cualquier eventualidad, ¿cierto? Eso siempre se hace. Bueno, como se habrán dado cuenta, este ejercicio es muy fácil, muy rápido de sacar, así que es de esperar que lo hayan comprendido. Como siempre, ¿cierto?, les dejo mi correo para que me puedan escribir, hacer consultas, sugerencias, reclamos, etc. Sin nada más que decir, amigos, nos vemos en un próximo video. Chau.